Segundo programa del nuevo ciclo 2016 de Los Profetas de su Tierra. Un nuevo domingo, hora 15, para estar en familia, sobremesa o recién empezando el mediodía, según pinte la mañana. Y nos acercamos hasta la casa del doctor Víctor Casareto, que tiene tantas cosas para contar que en la previa ya recorrimos unas cuantas cosas, por lo menos para interiorizar a quienes están hoy apoyándonos técnicamente. Y conversando y metiéndonos, porque esto surgió, doctor, en alguna charla en el trabajo que después se extendió y algún cliente enojado nos cortó, pero todo con el hecho de descubrir primero la brillante memoria suya, que me sorprendió realmente. Y después el cabal conocimiento de situaciones que realmente desconozco, como seguramente la mayor parte de la audiencia, pero aparte, además bucear en los comienzos culturales, deportivos, sociales y políticos de Frevento, con esa maravillosa memoria, y además protagonizando algunos hechos también que son extraordinarios. Y cuando digo extraordinario, es literalmente extraordinario, como el hecho puntual de haber filmado una película acá en Frevento, nada menos que, y conversamos como para empezar, usted decía en la parte del cine, una obra de Sartre. Empezamos con eso como para ir despuntando lo que después conversaremos. Lo de la película. Anduve rastreándola, no la encontré, pero cuéntele un poco a mí, a los televidentes, cómo empezó toda esta historia, en qué año, y finalmente si se logró filmar, si se logró editar, si logró verla la gente de Frevento. Bueno, tú me dices cómo empezó esto. Nosotros teníamos lo que en esa época se estiraba mucho, y creo que ahora también, la barra. Ese núcleo de amigos integrado por chicas y varones, de esas que, viste, convivís todo lo que no, de repente lo que no convivís con tu familia. Y en esa barra, dos de nuestros compañeros, Barón Lebrato, el profesor de secundaria Eduardo Lebrato, y el que después fue escribano, Pedro Ballarini, eran dos amantes y estudiosos del cine. Tan es así que tuvieron audiciones en las radios. Lo recuerdo muy bien, en Radio Litoral, que estaba a media cuadra de mi casa. ¿Exactamente la dirección? Acá por calle España, que ahora creo es una dependencia del INAU. Ajá. Ahí estuvo Mimito Arístico en su Radio Litoral, y ahí tenían un espacio de comentario de cine. ¿Y cine dónde veían? En el Cine Estela y en el Teatro Jung, pero ellos estaban muy conectados con Montevideo y con los capos del cine y con todos los comentaristas, es decir, que ellos ya venían con todo el material que se le aportaba en Cinemateca, etcétera, etcétera, que no sé si en ese momento se llamaba Cinemateca, y ahora tú decís mucha memoria, la quisiera tener, porque ahí hubieron varios de estos próceres, digamos, del cine y comentaristas e integrantes de lo que hoy es, digamos, Cinemateca, que no sé si siquiera viven, y que son los que crearon ese ambiente nuestro también al resto de la barra del cine. Doctor, ¿se veía cine viernes, sábado, domingo? ¿Cómo era? Los cines de mi época de niño y comienzo de mi adolescencia eran el Cine Estela, hoy ahí enfrente de la Plaza Artigas, y el Teatro Jung, que lo tenía, estaba concesionado por don Seferino de Agosto, músico, gran músico, ex director de orquesta,
Fue director de orquesta y además profesor de música en secundaria. ¿Y él era cine y teatro? Cine. Luego el Teatro Jung comenzó a ser los que en Montevideo era un acontecimiento que eran los continuados. Entonces, había en la tarde, digamos, la película se podía ir a distintas sesiones. Y a su vez, el mismo escenario funcionaba como teatro también. Tenía pantalla. Sí, pero digo, ¿se hacían obras de teatro? Sí. ¿Ah, El sí? teatro seguía funcionando también como teatro. Maravilloso. Sí, ahora, mucho más antes de que fuera cine, estuvo mucho más, ahí venían. Bueno, pero ese es un capítulo, porque a mí me interesa también lo de teatro, que hay una anécdota Sí. maravillosa también, con la participación de su señora en la obra Mariana Pineda. Ahí está. ¿Eh? Eso vamos a conversar porque Después, me interesa. vos querés seguir con el muerte en el alma. En el tema del teatro yo tengo como, cuando usted me contó, es una prehistoria de lo que yo conocía como teatro, que uno... Es que yo soy prehistórico. Porque uno como que comienza la historia del teatro con el maestro Sosa y después la continúa con el maestro Mario Ojeda. Pero después de antes yo no, esa parte no. Bueno, era el maestro Sosa en esa Mariana Pineda que estábamos calculando con mi señora, pero dijiste que la dejábamos para después. La dejamos para después. Bueno, vamos a seguir por qué. ¿Por qué el tema de la película? La película Muerte en el alma. Bueno, esos son los que nos contagiaron. Muerte en el alma. Sí, el título, porque es el título de una obra de Sartre. Ahí está. Muerte en el alma es una obra de Sartre. Sí. Y entonces el ideólogo, el dueño de la cámara, el dueño del fotómetro, el dueño del trípode, tanto que se hizo un cajón grande con tapa y todo para poderlo transportar, todo ese equipo, era Barón Lebrato, el ex profesor, bueno, sí, ex profesor en nuestro liceo, porque el profesor seguía haciendo hasta que muera. Sí. ¿Y él adquiría eso de motu propio? Sí, él era hijo de un médico y en aquella época los médicos tenían ingresos muy importantes. Interesante. Por lo menos comparado con lo que fueron los míos, ¿no? Sí. Y armó todo. Y fue el de la idea. Y fue el de la obra. Junto con Pedrito Ballarini, que era también el que en la parte literaria y cinematográfica tenía unos conocimientos muy importantes. ¿Y esto es sin apoyo oficial, doctor? Ahora vas a ver cuándo llegó el apoyo oficial. No, esto sin ningún apoyo, éramos nosotros. Que cuando llegó el momento de decir, bueno, acá tenemos que filmar y hay que comprar rollos, es una Keystone, cámara Keystone de 16 milímetros. Los muchachos deben saber más de eso que nosotros. Esas marcas, no sé si todavía existen. Esas Keystone de 16 milímetros, había que ponerle rollo. Entonces, ¿qué hicimos? No oficialmente, ni institucionalmente, una vaca. Y dijimos, bueno, ponerle vos que costaran 20 pesos cada rollo. ¿Pero dónde se compraba eso, doctor? Al Montevideo. ¿Sí? Sí. Ahora no me preguntes quién, porque eso lo hacía todo varón. Todas esas conexiones. Y entonces entonces el grupo que iba a filmar, que iba a entrar en la filmación, ponía un rollo, 2 rollos, 3 rollos, es decir, como quien compra acciones en una sociedad. Un rollo era una acción, poner tú, que luego si hubiera llegado a haber algún resultado económico, se iría a redistribuir en esas condiciones. Y ahí, bueno, ¿quiénes participan? Lamento porque no hace mucho encontré el programa. Ah, sí. Porque y entonces, ¿quiénes estaban? Ni que hablar que Barón, Lebrato, Pedro Ballarini, estaba yo, estaba
Baltasar Rosas, Balta, conocido. El Balta. Sí, el Balta. Los mellizos, uno de los mellizos, Roner, otro muy importante en la parte musical, que fue Vespalco, el hermano mayor del Bebe actual, ¿no? Pocho Vespalco. Un pianista. La música era... Un pianista. Sí. Pero escuchame, excelente. Que fue además el que nos seleccionó la música para de fondo, ¿no? Y a su vez el que nos ayudó en la publicidad. Porque como antes en el cine se estilaba que cuando se anunciaba una película, habían unos grandes cartelones y se pedían las fotos de las películas o de los personajes. Eso era esencial, era fundamental y se hacía siempre. Y Pocho fue el de la música. ¿Para qué? Hay más. Echarri. Pero Echarri padre de Gonzalo. De Gonzalo. Sí. También, porque era parte un poco mayor que nosotros, pero parte del grupo. Y qué pena si me estoy ahora seguramente olvidando de algunos más. Entonces, hubo que hacer el guión. La adaptación. Es decir, de la obra, escribir, digamos, la obra cinematográfica. Claro. Y luego llegarla al guión. Sí, que no es tarea fácil eso. Llame, esa es dificilísima. Donde, digámoslo, si bien colaborábamos todos, muchos, digo, no todos, pero sí muchos en esta parte, el centro fueron Barón y Pedro, Barón Lebrato y Pedro Ballarini. Yo trabajé como fotógrafo. Y esto tiene también algunas consideraciones muy especiales de toda esa audacia, ¿no? Porque yo había trabajado con alguien que le arrendaba, le alquilaba a mi padre acá para tener taller, que era Leonel Longo, que un día, además de arreglar bicicletas, pintar bicicletas, filetear bicicletas, y después se metió con moto, un día se le ocurrió meterse con foto. Ah, sí. Y yo era un gurí que me lo pasaba en el taller en la esquina. Y entonces yo revelaba, pintaba fotos, porque no había rollos. ¿Recuerda alguna foto en pintada? color? Sí. Pero sí, como no, tengo. Recuerdos. Todas pintaditas, porque entonces estaba metido un poco en la foto. y con ese coraje y esa inconsciencia tan linda del adolescente, sí. Fue que trabajamos. Y la anécdota esta, bueno, de algo que me ocurrió por haber sido nada más que audaz, es que en unas tomas a mí me enseñaron a usar el fotómetro, pero no me enseñaron que hay dos maneras de usar el fotómetro. Es decir, o en el objetivo, o en la persona, o en el lugar de donde vos vas, la incidencia de luz que hay. Fotómetros para medir la intensidad de la luz. Claro. Y así fue que, metidos casi en un bosque, en esa película de guerra, ¿no? Yo fotografié tomando la luz en objetivo y yo estaba a la intemperie. De eso no se vio casi nada de lo que estaba filmando, porque claro, es decir, yo estaba recibiendo una cantidad importantísima de luz que me obligaba a cerrar un poco, ¿no? Y sin embargo, lo que tenía que filmar estaba mucho más al oscuro. Claro. Bueno,
Quedó así. anécdota. Quedó así. Quedó así. Escuchame. Es un pequeño, Bueno. como un pequeño detalle que es la. Entonces la firma. se escribe el guión. Mm. Pero ustedes se juntaban a la noche, los Sí, fines sí, de sí. semana. No, y de tarde tirados, yo qué sé, lo que hoy es el comienzo de la Stigliani, ahí, y ahí ensayábamos tirados en el pasto, y hablábamos, y intentábamos los diarios, es decir, estudiar el guión, ¿no? De la película y qué sé yo. Claro, el director que concibió un poco qué filmamos, dónde filmamos y qué sé yo, era Barón Lebrato. Y entonces, esta era una película de guerra. Bélica. Absoluta. Sí, pero ¿qué pasa? Es una película que, digamos, está un poco pasando por el espíritu de paz aún de los soldados, porque este es un grupo de soldados que está separado y medio extraviado del resto de su resto de la acción. Están ahí medio casi que descansando, pero medio perdidos y a la espera, pero muy hinchas de la paz, digamos. Ahí está. Hacemos la primera pausa y ya, porque se pone interesante la cosa, pero además uno tiene tantas preguntas y yo supongo que esto va a funcionar como disparador de esto. Lo van a venir a visitar, doctor, seguramente. No, está tranquilo. No, pero con que no me puteen alcanza. hay tanta, surge tanta inquietud por estas cosas, que ahora es absolutamente normal. Pero lo vemos en el desarrollo del segundo bloque. Ya volvemos en Los Profetas de su Tierra.